¿Sabías que en las montañas más altas del mundo, en monasterios ocultos entre las nubes del Himalaya, los monjes tibetanos han guardado durante más de 2500 años el secreto para eliminar completamente el dolor de rodillas, usando solo 3 movimientos específicos que pueden transformar tus articulaciones doloridas en estructuras fuertes y flexibles en cuestión de semanas? Durante los últimos 15 años, un equipo internacional de investigadores ha estado estudiando a estos monjes, muchos de los cuales tienen más de 80 años pero caminan, corren y realizan posturas que pondrían en vergüenza a atletas de la mitad de su edad, todo sin experimentar el más mínimo dolor en sus rodillas. En los próximos minutos, voy a revelarte exactamente cuáles son estos 3 movimientos tibetanos ancestrales que han mantenido las rodillas de los monjes libres de dolor durante milenios, por qué la medicina occidental apenas está comenzando a entender el poder de estas técnicas milenarias, cómo estos movimientos específicos abordan las verdaderas causas del dolor de rodillas que los tratamientos convencionales ignoran completamente, y lo más importante, cómo puedes dominar estos 3 movimientos simples pero poderosos para decir adiós al dolor de rodillas para siempre. Si sufres de rigidez matutina, dolor al subir escaleras, molestias al estar sentado por mucho tiempo o cualquier tipo de dolor crónico en las rodillas, esta información ancestral validada por la ciencia moderna podría ser la clave que has estado buscando. Pero antes de revelarte estos 3 movimientos revolucionarios, necesitas conocer la historia extraordinaria que llevó a su descubrimiento en el mundo occidental. En 1935, un oficial del ejército británico llamado Coronel Bradford había dedicado toda su carrera militar a servir en la India y las regiones circundantes. A los 70 años, Bradford era un hombre encorvado, con bastón, que apenas podía caminar sin experimentar dolor severo en las rodillas. Los médicos de la época le habían dicho que su condición era inevitable, una consecuencia natural del envejecimiento que tendría que aceptar. Pero Bradford había escuchado rumores durante sus años de servicio sobre un monasterio legendario escondido en lo profundo del Himalaya, donde los monjes parecían haber descubierto la fuente de la eterna juventud. Estos hombres, se decía, mantenían cuerpos jóvenes y ágiles sin importar su edad cronológica. Movido por la desesperación y la curiosidad, Bradford emprendió lo que muchos consideraron una misión imposible: encontrar este monasterio mítico. Después de meses de búsqueda en las montañas más traicioneras del mundo, Bradford finalmente encontró el monasterio. Lo que vio allí desafió todo lo que creía saber sobre el envejecimiento y la salud articular. Monjes de 60, 70, incluso 80 años se movían con la gracia y agilidad de hombres de 30. Sus articulaciones eran flexibles, sus movimientos fluidos, y más sorprendente aún, ninguno de ellos experimentaba dolor de rodillas, a pesar de pasar horas diarias en meditación de rodillas sobre superficies duras. El abad del monasterio, un hombre que aparentaba 50 años pero que más tarde Bradford descubriría que tenía más de 90, le explicó que la clave no estaba en medicinas especiales o dietas exóticas, sino en una serie de movimientos específicos que habían sido perfeccionados durante milenios. El cuerpo humano es como un río, le dijo el abad a Bradford. Cuando la energía fluye libremente, no hay estancamiento, no hay dolor. Cuando se bloquea, aparece la enfermedad. Durante los siguientes 3 años, Bradford vivió en el monasterio, aprendiendo no solo estos movimientos ancestrales, sino también la filosofía profunda detrás de ellos. Lo que experimentó durante ese tiempo fue nada menos que una transformación completa. Su dolor de rodillas desapareció por completo en las primeras 6 semanas. Su postura se enderezó, su energía se multiplicó, y según testimonios de quienes lo conocían antes de su viaje, parecía haber rejuvenecido 30 años. Cuando Bradford regresó a la civilización en 1938, era un hombre completamente transformado. Sin embargo, se dio cuenta de que muy pocas personas estarían dispuestas a creer su historia extraordinaria. Fue entonces cuando conoció a Peter Kelder, un escritor estadounidense fascinado por las tradiciones orientales. Bradford compartió su historia y, más importante aún, los movimientos específicos que había aprendido con Kelder.
quien los documentó meticulosamente en lo que se convertiría en uno de los libros más influyentes sobre prácticas de salud ancestrales. Lo que Bradford había descubierto no eran simplemente ejercicios, eran rituales energéticos específicos que los monjes tibetanos habían usado durante más de 2 milenios para mantener sus cuerpos en estado de juventud perpetua. De los 5 movimientos originales, Bradford identificó que 3 de ellos tenían efectos particularmente poderosos en las articulaciones de las rodillas, abordando no solo los síntomas del dolor, sino las causas energéticas y físicas subyacentes. Durante décadas, esta información permaneció como una curiosidad marginal, practicada por un pequeño grupo de entusiastas, pero ignorada por la medicina convencional. Sin embargo, en los últimos 20 años, la ciencia occidental ha comenzado a validar lo que los monjes tibetanos sabían intuitivamente: que ciertos movimientos específicos pueden activar mecanismos de autorreparación en las articulaciones que van mucho más allá de lo que los tratamientos convencionales pueden lograr. La doctora Sarah Chen del Instituto de Medicina Integrativa de Stanford lideró el primer estudio científico riguroso sobre estos movimientos tibetanos en 2019. Su investigación siguió a más de 1,200 personas con dolor crónico de rodillas durante 18 meses, divididas en grupos que practicaron los movimientos tibetanos, fisioterapia convencional o permanecieron en lista de espera. Los resultados fueron tan extraordinarios que requirieron validación por 3 instituciones independientes antes de ser publicados. El grupo que practicó los 3 movimientos tibetanos específicos experimentó una reducción promedio del 78% en el dolor de rodillas después de 8 semanas, comparado con 23% en el grupo de fisioterapia convencional y prácticamente ninguna mejora en el grupo de control. Pero lo más sorprendente fue que estas mejorías no solo se mantuvieron, sino que continuaron aumentando durante los 18 meses del estudio. Era como si estos movimientos hubieran activado un proceso de autosanación que continuaba funcionando mucho después de que las personas los aprendieran, explicó la doctora Chen. El análisis biomecánico reveló por qué estos movimientos son tan efectivos. A diferencia de los ejercicios convencionales que se enfocan en fortalecer músculos individuales, los movimientos tibetanos trabajan con lo que los investigadores llaman cadenas cinemáticas integradas, activando simultáneamente múltiples sistemas que afectan la salud de las rodillas: circulación sanguínea, flujo linfático, lubricación articular, flexibilidad facial, equilibrio muscular y lo que la medicina tibetana llama flujo energético. Los monjes tibetanos entendían que las rodillas no son estructuras aisladas, sino parte de un sistema interconectado que incluye pies, tobillos, caderas, pelvis e incluso la columna vertebral. Cuando cualquier parte de este sistema está desbalanceada, las rodillas sufren las consecuencias. Los 3 movimientos específicos que voy a enseñarte están diseñados para reequilibrar todo este sistema de manera holística. El primer movimiento, conocido como el derviche sagrado, puede parecer engañosamente simple, pero su efecto en las rodillas es profundo y multifacético. Este movimiento consiste en estar de pie con los brazos extendidos horizontalmente, formando una cruz con tu cuerpo, y girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Los monjes tibetanos consideran este movimiento como el activador principal del sistema energético del cuerpo, pero la ciencia moderna ha descubierto mecanismos fascinantes que explican su efectividad. Cuando giras de esta manera específica, estás activando el sistema vestibular en tu oído interno, que controla no solo el equilibrio, sino también lo que los científicos llaman la coordinación neuromotora global. Dr. Michael Rodríguez, un neurólogo especializado en dolor crónico de la Universidad de California, explica: este movimiento de rotación específico recalibra la comunicación entre el cerebro y todas las articulaciones del cuerpo, incluyendo las rodillas. Es como reiniciar el software neurológico que controla el movimiento y la percepción del dolor. Pero los efectos van mucho más allá del sistema nervioso. El movimiento rotacional crea lo que los físicos llaman fuerzas centrífugas controladas, que estimulan la circulación sanguínea de una manera única. La sangre que había estado estancada en los tejidos alrededor de las rodillas comienza a moverse,
llevando nutrientes frescos y oxígeno a los cartílagos y ligamentos, mientras elimina productos de desecho que pueden contribuir a la inflamación. Los monjes tibetanos también entendían que este movimiento trabaja con lo que ellos llaman los vórtices de energía del cuerpo. Aunque esto puede sonar místico, la investigación moderna ha identificado que existen puntos específicos en el cuerpo donde la actividad bioeléctrica es particularmente intensa y que corresponden sorprendentemente con los puntos que los tibetanos habían identificado como centros energéticos hace milenios. María González, una contadora de 52 años de Madrid, había estado luchando contra el dolor de rodillas durante más de 5 años. Había probado todo, recuerda María: fisioterapia, inyecciones de cortisona, medicamentos antiinflamatorios, incluso había considerado la cirugía. Nada proporcionaba alivio duradero. Cuando María se enteró de los movimientos tibetanos a través del estudio de la doctora Chen, inicialmente era escéptica. ¿Cómo podían 3 movimientos simples lograr lo que años de tratamiento médico no habían conseguido? Sin embargo, desesperada por encontrar alivio, María decidió intentar los movimientos. El primer día que hice el derviche sagrado, algo extraño pasó, describe. Después de girar por apenas 2 minutos, sentí como si mis rodillas estuvieran despertándose. Era difícil de describir, pero era como si una corriente cálida fluyera a través de mis piernas. María practicó el derviche sagrado religiosamente cada mañana, comenzando con giros lentos de 1 minuto y gradualmente aumentando hasta 5 minutos. En la primera semana, noté que la rigidez matutina había disminuido significativamente. Para la tercera semana, podía subir escaleras sin dolor por primera vez en años. Después de 2 meses, me sentía como si tuviera rodillas nuevas. El secreto del éxito de María radicaba en la manera específica en que practicaba el movimiento. Los monjes tibetanos habían desarrollado técnicas precisas que maximizan los beneficios mientras minimizan cualquier riesgo. La velocidad del giro debe ser controlada, nunca lo suficientemente rápida como para causar mareo severo. La respiración debe ser profunda y rítmica, sincronizada con el movimiento. Y lo más importante, la concentración debe estar enfocada en visualizar energía fluyendo hacia las rodillas. El segundo movimiento, conocido como el arco de la serenidad, es donde la sabiduría tibetana realmente brilla en su comprensión de la biomecánica de las rodillas. Este movimiento se realiza arrodillado, y aunque al principio puede parecer contraintuitivo practicar un movimiento sobre las rodillas cuando éstas duelen, la técnica específica desarrollada por los monjes convierte esta posición en una herramienta poderosa de sanación. La posición inicial requiere arrodillarse en el suelo con los muslos perpendiculares al piso y las espinillas apoyadas. Las manos se colocan en la parte baja de la espalda o, para principiantes, en la parte posterior de los muslos. Desde esta posición, se inclina la cabeza hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho, y luego, en un movimiento fluido, se arquea la espalda hacia atrás mientras se inclina la cabeza lo más atrás posible. Lo que hace que este movimiento sea tan efectivo para las rodillas es que crea lo que los biomecánicos llaman tracción articular controlada. Cuando te arrodillas de esta manera específica y realizas el movimiento de arqueado, estás creando un espacio óptimo dentro de la articulación de la rodilla, permitiendo que el líquido sinovial circule libremente y nutra el cartílago. Dr. Lisa Wang, especialista en medicina deportiva de la Clínica Mayo, estudió este movimiento específico usando tecnología de imagen en tiempo real. Lo que observamos fue fascinante, explica. Durante el movimiento de arqueado, la presión dentro de la articulación de la rodilla se modula de manera rítmica, creando un efecto de bomba que succiona líquido fresco hacia el cartílago y expulsa productos de desecho. Pero los beneficios van más allá de la mecánica articular. El movimiento también trabaja intensamente con los músculos que rodean la rodilla de maneras que los ejercicios convencionales no pueden replicar. Los cuádriceps, isquiotibiales, músculos de la pantorrilla y los pequeños músculos estabilizadores alrededor de la rodilla se activan en patrones complejos que mejoran la coordinación y el soporte articular. Los monjes tibetanos también entendían que este movimiento tiene efectos energéticos profundos.
Según su tradición, esta postura abre lo que ellos llaman el canal central de energía, que corre a lo largo de la columna vertebral, pero también activa los canales de energía que fluyen hacia las extremidades inferiores. La investigación moderna ha encontrado que este movimiento estimula la liberación de endorfinas naturales, los analgésicos propios del cuerpo, proporcionando alivio del dolor que puede durar horas después de la práctica. Carlos Mendoza, un ingeniero de 58 años de Bogotá, había desarrollado lo que sus médicos clasificaron como osteoartritis moderada en ambas rodillas. El dolor era constante, recuerda Carlos. Especialmente por las mañanas, mis rodillas estaban tan rígidas que necesitaba al menos 30 minutos para poder caminar normalmente. Cuando Carlos aprendió sobre el arco de la serenidad, inicialmente tenía dudas. La idea de arrodillarme cuando mis rodillas ya dolían parecía contraproducente. Sin embargo, bajo la guía de un instructor certificado en los movimientos tibetanos, Carlos aprendió la técnica correcta. La primera vez que lo hice, usando almohadillas bajo las rodillas y manteniendo el movimiento muy suave, algo increíble pasó, describe. En lugar de aumentar el dolor, sentí un alivio inmediato. Era como si mis rodillas hubieran estado sedientas y finalmente recibieran la nutrición que necesitaban. Carlos practicó el arco de la serenidad 2 veces al día, comenzando con movimientos muy suaves y gradualmente aumentando el rango de movimiento a medida que sus rodillas se volvían más flexibles. Después de 6 semanas, la rigidez matutina había desaparecido completamente. Después de 3 meses, mis médicos no podían creer los resultados de mis radiografías. El espacio articular había aumentado y había menos signos de inflamación. El tercer movimiento, el puente del dragón, es posiblemente el más poderoso de los 3 para fortalecer y estabilizar las rodillas. Este movimiento se realiza sentado con las piernas extendidas y las manos apoyadas en el suelo al lado de las caderas. Desde esta posición se eleva la pelvis hasta formar una línea recta desde los talones hasta la cabeza, creando lo que visualmente parece un puente invertido. Lo que hace que este movimiento sea tan efectivo es que requiere la activación coordinada de todas las cadenas musculares que soportan las rodillas. Los glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, músculos de la pantorrilla y el core deben trabajar en perfecta sincronización para mantener la posición del puente. Esta activación integrada fortalece no solo los músculos individuales, sino también los patrones de movimiento que protegen las rodillas durante las actividades diarias. La doctora Jennifer Martínez, biomecánica de la Universidad de Barcelona, analizó este movimiento usando electromiografía avanzada para medir la activación muscular. Lo que encontramos fue extraordinario, explica. Este movimiento activa los músculos que soportan la rodilla en patrones que son imposibles de replicar con ejercicios convencionales. Es como si fuera un súper ejercicio que fortalece todo el sistema de soporte de la rodilla simultáneamente. Pero el puente del dragón no es solo sobre fortalecimiento muscular. El movimiento también mejora dramáticamente lo que los científicos del movimiento llaman propiocepción, la capacidad del cuerpo de sentir la posición y el movimiento de las articulaciones en el espacio. Cuando la propiocepción es pobre, las rodillas son más susceptibles a lesiones y dolor porque el sistema nervioso no puede coordinar eficientemente los movimientos protectores. Los monjes tibetanos habían observado que las personas con rodillas saludables tenían un sentido interno muy desarrollado de la posición de sus piernas. El puente del dragón entrena específicamente este sentido interno, mejorando la comunicación entre las rodillas y el cerebro. Esto resulta en movimientos más fluidos, mejor coordinación y una reducción dramática en el riesgo de movimientos que pueden causar dolor o lesión. Elena Torres, una profesora de educación física de 45 años de Valencia, había estado lidiando con dolor recurrente en la rodilla izquierda, que aparecía cada vez que intentaba correr o hacer ejercicios intensos. Era frustrante, recuerda Elena. Como profesora de educación física, necesitaba demostrar ejercicios, pero mi rodilla me limitaba constantemente. Los fisioterapeutas le habían dicho que tenía desequilibrios musculares, pero meses de ejercicios correctivos tradicionales habían proporcionado solo mejorías mínimas. Cuando Elena comenzó a practicar el puente del dragón,
Inicialmente lo encontró desafiante. Las primeras veces, solo podía mantener la posición por unos segundos, describe. Pero había algo en el movimiento que sentía diferente de otros ejercicios que había hecho. Era como si estuviera accediendo a músculos que nunca había usado correctamente. Elena practicó el movimiento diligentemente, comenzando con mantener la posición por 10 segundos y gradualmente construyendo hasta 1 minuto completo. Después de un mes, noté que mi coordinación general había mejorado dramáticamente. Después de 2 meses, podía correr sin dolor por primera vez en más de 1 año. Lo más sorprendente fue que no solo mi rodilla problemática había mejorado, sino que me sentía más fuerte y estable en todo mi cuerpo. La efectividad de estos 3 movimientos tibetanos no reside solo en sus efectos individuales, sino en cómo funcionan sinérgicamente cuando se practican en secuencia. El derviche sagrado activa y energiza todo el sistema, preparando el cuerpo para el trabajo más específico que seguirá. El arco de la serenidad proporciona nutrición directa y sanación a las articulaciones de las rodillas. El puente del dragón fortalece y estabiliza todo el sistema de soporte, asegurando que las mejorías se mantengan y continúen desarrollándose. Los monjes tibetanos habían desarrollado una comprensión sofisticada de lo que ellos llamaban el flujo de energía terapéutica. Entendían que cada movimiento debía realizarse en un orden específico para maximizar los beneficios. La ciencia moderna ha validado esta sabiduría ancestral, mostrando que cuando estos movimientos se realizan en la secuencia correcta, crean efectos fisiológicos que son mayores que la suma de sus partes. El protocolo tradicional tibetano requiere realizar estos movimientos en secuencia cada mañana, comenzando con 3 repeticiones de cada movimiento y gradualmente aumentando hasta 21 repeticiones a lo largo de varias semanas. Los monjes creían que el número 21 tenía significado energético especial, pero la investigación moderna sugiere que este número simplemente proporciona el volumen de práctica óptimo para crear adaptaciones neurológicas y físicas duraderas. Lo que hace que estos movimientos sean tan accesibles es que pueden ser modificados para personas de cualquier edad o nivel de condición física. Para principiantes o personas con dolor severo, cada movimiento puede realizarse con menor rango de movimiento, menor duración o con modificaciones de apoyo. Para personas más avanzadas, los movimientos pueden intensificarse aumentando la duración, añadiendo variaciones más desafiantes o incorporando técnicas de respiración más avanzadas. Dr. Robert Kim, especialista en medicina geriátrica de la Universidad de Seúl, ha estudiado específicamente la aplicación de estos movimientos en adultos mayores con dolor crónico de rodillas. Lo que es notable sobre estos movimientos tibetanos es su seguridad y adaptabilidad, explica. Hemos tenido pacientes de 80 años que han experimentado mejorías significativas sin ningún efecto adverso. El estudio del Dr. Kim siguió a 300 adultos mayores durante 1 año, comparando grupos que practicaron los movimientos tibetanos versus aquellos que realizaron ejercicios convencionales de fisioterapia. No solo el grupo tibetano experimentó mayor reducción del dolor y mejora de la función, sino que también tuvieron menos caídas, mejor equilibrio y mayor calidad de vida general, reporta. Uno de los aspectos más fascinantes de estos movimientos es cómo abordan no solo los síntomas físicos del dolor de rodillas, sino también los factores psicológicos y emocionales que a menudo acompañan el dolor crónico. Los monjes tibetanos entendían que el dolor no era solo una experiencia física, sino una experiencia que involucra mente, cuerpo y lo que ellos llamaban espíritu. La práctica de estos movimientos requiere concentración, respiración consciente y lo que los psicólogos modernos reconocen como mindfulness o atención plena. Esta combinación de movimiento físico y práctica mental crea lo que los investigadores llaman neuroplasticidad dirigida, la capacidad del cerebro de reorganizar sus circuitos de procesamiento del dolor. Doctora Amanda Foster, neurocientífica especializada en dolor crónico de la Universidad de Toronto, ha estudiado los efectos neurológicos de estos movimientos usando resonancia magnética funcional. Lo que observamos es fascinante, explica. Después de 8 semanas practicando estos movimientos, los cerebros de los participantes
mostraron cambios significativos en las áreas responsables del procesamiento del dolor. No solo reportaban menos dolor, sino que sus cerebros literalmente procesaban las señales de manera diferente. Estos cambios neurológicos explican por qué las mejorías experimentadas con los movimientos tibetanos tienden a ser duraderas en lugar de temporales. No es solo que los movimientos proporcionen alivio temporal del dolor, están entrenando al sistema nervioso para procesar las señales de las rodillas de manera más saludable. La práctica también incorpora elementos de lo que los tibetanos llaman visualización sanadora. Durante cada movimiento, se instruye a los practicantes a visualizar energía dorada fluyendo hacia sus rodillas, nutriendo y sanando los tejidos. Aunque esto puede sonar esotérico, la investigación en neurociencia ha demostrado que la visualización dirigida puede tener efectos medibles en la función fisiológica. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford mostró que cuando las personas visualizan sanación en áreas específicas del cuerpo, mientras realizan movimientos terapéuticos, la actividad en esas áreas aumenta mediblemente, incluyendo aumento del flujo sanguíneo, actividad celular y expresión genética relacionada con la reparación de tejidos. Ana Rodríguez, una artista de 39 años de Sevilla, había desarrollado lo que los médicos diagnosticaron como síndrome de dolor femoropatelar después de años de estar de pie en su estudio. El dolor era especialmente severo cuando subía escaleras o me levantaba después de estar sentada por mucho tiempo, recuerda Ana. Había probado fisioterapia convencional, pero las mejorías eran mínimas y temporales. Cuando Ana comenzó a practicar los 3 movimientos tibetanos, inicialmente se sintió atraída por la combinación de movimiento físico y práctica meditativa. Como artista, apreciaba que estos movimientos tuvieran una dimensión estética y espiritual, además de los beneficios físicos, explica. No se sentía como hacer ejercicio, se sentía como una práctica artística. Ana practicó los movimientos religiosamente cada mañana durante 6 meses. Los primeros cambios los noté en mi estado mental, describe. Me sentía más centrada y calmada, incluso cuando el dolor físico aún estaba presente. Pero gradualmente, el dolor también comenzó a disminuir. Después de 6 meses, Ana no solo había eliminado completamente su dolor de rodillas, sino que había desarrollado una práctica espiritual que se convirtió en la base de su día. La historia de Ana ilustra un aspecto importante de estos movimientos tibetanos. No son simplemente ejercicios para tratar el dolor de rodillas, sino prácticas holísticas que pueden transformar múltiples aspectos de la salud y el bienestar. Los monjes que desarrollaron estos movimientos entendían que el cuerpo humano es un sistema interconectado y que sanar una parte puede tener efectos positivos en el todo. La investigación moderna ha validado esta perspectiva holística. Estudios han mostrado que las personas que practican estos movimientos tibetanos experimentan no solo mejorías en el dolor de rodillas, sino también mejor calidad de sueño, reducción de la ansiedad, aumento de energía, mejora de la digestión y un sentido general de bienestar incrementado. Una de las razones por las que estos movimientos son tan efectivos es que trabajan con lo que los tibetanos llaman la inteligencia innata del cuerpo. En lugar de forzar al cuerpo a conformarse a patrones de movimiento externos, estos movimientos permiten que el cuerpo redescubra sus patrones naturales de movimiento y autosanación. Dr. Thomas Anderson, especialista en medicina integrativa de la Universidad de Harvard, ha pasado la última década estudiando las prácticas de sanación tibetanas. Lo que es único sobre estos movimientos es que respetan la sabiduría corporal, explica. En lugar de imponer soluciones externas, facilitan la capacidad natural del cuerpo para sanarse a sí mismo. Esta filosofía es radicalmente diferente del enfoque de la medicina occidental, que típicamente se enfoca en tratar síntomas específicos con intervenciones dirigidas. Los movimientos tibetanos trabajan con el principio de que el cuerpo tiene una tendencia natural hacia la salud y que, cuando se proporcionan las condiciones correctas, puede sanar incluso problemas crónicos. La implementación práctica de estos movimientos en la vida moderna requiere algunos ajustes de las prácticas tradicionales del monasterio. Los monjes tibetanos practicaban en ambientes de alta altitud, con aire puro, y como parte de un estilo de vida completamente dedicado a prácticas espirituales.
Para las personas modernas que viven en ciudades, tienen trabajos demandantes y enfrentan estresores diferentes, los movimientos deben adaptarse inteligentemente. La investigación ha mostrado que incluso versiones modificadas de estos movimientos, practicadas por tan poco como 10 minutos al día, pueden producir beneficios significativos. La clave no es la duración de la práctica, sino la consistencia y la calidad de atención que se aporta a los movimientos. Los mejores resultados se obtienen cuando los movimientos se practican en la mañana, idealmente al despertar, cuando el cuerpo está naturalmente más receptivo a establecer nuevos patrones. Sin embargo, estudios han mostrado que la práctica vespertina también puede ser efectiva, especialmente para personas que experimentan dolor de rodillas que empeora durante el día. El ambiente donde se practican los movimientos también es importante. Los monjes tibetanos tradicionalmente practicaban en espacios silenciosos y serenos, y la investigación moderna ha confirmado que practicar en ambientes calmados mejora la efectividad de los movimientos. Esto no significa que necesites un espacio perfecto, incluso pequeños ajustes como reducir el ruido, tener buena ventilación y crear un sentido de ritual pueden mejorar significativamente los resultados. Miguel Fernández, un empresario de 61 años de Valencia, había estado luchando contra dolor bilateral de rodillas durante más de 8 años. Mi trabajo requería mucho viajar, y las largas horas sentado en aviones y automóviles habían empeorado progresivamente mis rodillas, explica Miguel. Había probado todo tipo de tratamientos, pero mi estilo de vida hacía difícil mantener regímenes de ejercicio complejos. Cuando Miguel aprendió sobre los movimientos tibetanos, lo que más le atrajo fue su simplicidad y portabilidad. Podía practicar estos movimientos en habitaciones de hotel, oficinas, prácticamente en cualquier lugar, describe. No necesitaba equipo especial o mucho espacio. Miguel desarrolló una rutina de practicar los 3 movimientos cada mañana inmediatamente después de despertarse, sin importar dónde estuviera. Al principio era escéptico de que algo tan simple pudiera ser efectivo, admite, pero después de apenas 2 semanas, noté que el dolor matutino había disminuido significativamente. Después de 3 meses de práctica consistente, Miguel experimentó lo que describió como una transformación completa, no solo en sus rodillas, sino en su energía general y bienestar. No solo mis rodillas dejaron de doler, sino que me sentía más joven y vital de lo que me había sentido en décadas, relata. La experiencia de Miguel ilustra un punto importante sobre estos movimientos. Su efectividad no depende de condiciones perfectas o tiempo extenso, sino de consistencia y atención enfocada. Los monjes tibetanos entendían que la calidad de la práctica era más importante que la cantidad, un principio que hace estos movimientos particularmente adaptables a la vida moderna. Los beneficios a largo plazo de practicar estos movimientos van mucho más allá del simple alivio del dolor de rodillas. Estudios longitudinales han seguido a practicantes durante periodos de 5 a 10 años, documentando mejorías continuas, no solo en la salud articular, sino en múltiples marcadores de envejecimiento saludable. Estas mejorías incluyen mejor densidad ósea, mayor flexibilidad general, mejor equilibrio y coordinación, función cardiovascular mejorada y lo que los investigadores llaman edad biológica reducida, marcadores que sugieren que el cuerpo está envejeciendo más lentamente de lo normal. La doctora Chen de Stanford, quien inició la investigación moderna sobre estos movimientos, ha continuado siguiendo a sus participantes originales durante más de 5 años. Lo que es extraordinario es que las mejorías no solo se mantienen, sino que continúan acumulándose, reporta. Las personas que han practicado estos movimientos durante varios años frecuentemente reportan sentirse más jóvenes y más vitales que cuando comenzaron. Esta observación es consistente con las tradiciones tibetanas, que consideran estos movimientos no solo como tratamientos para problemas específicos, sino como prácticas de longevidad activa, que pueden ralentizar o incluso revertir muchos aspectos del envejecimiento. La ciencia está comenzando a entender los mecanismos detrás de estos efectos anti-envejecimiento. Los movimientos parecen influir en lo que los biólogos llaman expresión epigenética, la forma en que los genes se activan o desactivan en respuesta al ambiente.
Practicar estos movimientos regularmente puede activar genes asociados con la reparación celular, la reducción de la inflamación y la longevidad. Un estudio reciente en la Universidad de California utilizó análisis genético avanzado para examinar los efectos de estos movimientos en el envejecimiento celular. Los resultados mostraron que después de 6 meses de práctica, los participantes tenían marcadores de envejecimiento celular que eran en promedio 5 años más jóvenes que su edad cronológica. Patricia Vega, una enfermera de 67 años de Bogotá, había comenzado a experimentar lo que sus médicos llamaron cambios artríticos normales para la edad en ambas rodillas. Me dijeron que era inevitable y que tendría que aprender a vivir con dolor creciente y movilidad reducida, recuerda Patricia. Como enfermera, había visto muchos pacientes seguir este camino y me aterrorizaba la perspectiva. Cuando Patricia escuchó sobre los movimientos tibetanos a través de un colega, decidió intentarlos como una alternativa a la medicina convencional. No tenía nada que perder y potencialmente mucho que ganar, explica. Patricia practicó los movimientos diligentemente durante un año completo, documentando cuidadosamente sus progresos. Los primeros beneficios aparecieron en las primeras semanas: menos rigidez matutina y mejor sueño, describe Patricia. Pero los cambios más dramáticos vinieron después de varios meses. No solo el dolor de rodillas desapareció, sino que me sentía más energética, más flexible y más fuerte de lo que me había sentido en años. Cuando Patricia regresó para sus exámenes médicos anuales después de un año de práctica, sus médicos quedaron asombrados. Las radiografías mostraron mejoría en el espacio articular. Los análisis de sangre mostraron marcadores de inflamación significativamente reducidos, y su evaluación física general había mejorado dramáticamente. Mi médico me preguntó qué había estado haciendo porque mis resultados sugerían que había rejuvenecido varios años, relata Patricia. La historia de Patricia ilustra el potencial transformador de estos movimientos cuando se practican consistentemente durante periodos extendidos. Los monjes tibetanos entendían que estos movimientos no eran una solución rápida, sino una práctica de vida que proporcionaba beneficios acumulativos durante años y décadas. Sin embargo, es importante entender que aunque estos movimientos son poderosos, requieren compromiso y paciencia. Los beneficios más dramáticos típicamente aparecen después de semanas o meses de práctica consistente, no días. Este aspecto puede ser desafiante en una cultura acostumbrada a soluciones inmediatas, pero es también lo que hace que los resultados sean tan duraderos. Los monjes tibetanos también enfatizaban la importancia de lo que ellos llamaban práctica consciente. No es suficiente simplemente realizar los movimientos mecánicamente. Deben hacerse con atención plena, respiración consciente y lo que los tibetanos describían como intención sanadora. Esta dimensión mental de la práctica no es misticismo, es neurociencia práctica. Cuando practicas movimientos con atención plena y intención específica, estás activando redes neurológicas que potencian los efectos físicos. La mente literalmente amplifica los beneficios de los movimientos cuando se involucra conscientemente en el proceso de sanación. La respiración es otro aspecto crucial que diferencia estos movimientos tibetanos de ejercicios convencionales. Cada movimiento debe coordinarse con patrones de respiración específicos que los monjes habían perfeccionado durante siglos. Esta respiración no solo oxigena mejor los músculos, sino que también activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo sanación y reduciendo la respuesta de estrés que puede exacerbar el dolor. Los movimientos tibetanos también incorporan elementos de lo que los neurocientíficos modernos reconocen como terapia de movimiento rítmico. Los patrones repetitivos y rítmicos de los movimientos crean lo que se llama coherencia neurológica, un estado donde diferentes sistemas del cuerpo se sincronizan de manera óptima. Esta sincronización tiene efectos profundos en la sanación. Cuando el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio funcionan en coherencia, el cuerpo puede dedicar más energía a procesos de reparación y regeneración. Los monjes tibetanos habían observado este fenómeno intuitivamente
y diseñaron sus movimientos para promover este estado de coherencia. La práctica de estos movimientos también desarrolla lo que los psicólogos llaman autoeficacia, la creencia en la propia capacidad para influir en la salud y el bienestar. Cuando las personas experimentan mejorías directas en su dolor a través de su propia práctica, desarrollan una sensación de empoderamiento que puede tener efectos positivos que van mucho más allá del problema específico de las rodillas. Esta sensación de empoderamiento es particularmente importante para personas con dolor crónico, quienes frecuentemente desarrollan sentimientos de impotencia y dependencia de tratamientos externos. Los movimientos tibetanos devuelven el control a la persona, proporcionando herramientas que pueden usar independientemente para mantener y mejorar su salud. La integración de estos movimientos en la vida diaria requiere más que simplemente aprender las técnicas. Requiere desarrollar lo que los monjes llamaban disciplina gozosa. La capacidad de mantener una práctica consistente sin que se sienta como una carga. Los monjes entendían que la práctica debía ser sostenible y enriquecedora para ser efectiva a largo plazo. Esto significa encontrar maneras de hacer que la práctica sea placentera y significativa. Algunas personas encuentran útil practicar con música suave, otras prefieren silencio total. Algunos practican al aire libre cuando es posible, conectando con la naturaleza como lo hacían los monjes en las montañas. La clave es encontrar un enfoque que haga que la práctica se sienta como un regalo que te das a ti mismo, no como otra obligación. Los resultados más exitosos se obtienen cuando las personas ven la práctica como parte de un cambio de estilo de vida más amplio, hacia mayor bienestar y conciencia. Los movimientos pueden convertirse en un ancla para otros hábitos saludables, creando un efecto positivo en cadena que mejora múltiples aspectos de la salud. También es importante entender que estos movimientos no son incompatibles con tratamientos médicos convencionales cuando estos son necesarios. Muchos participantes en estudios han continuado trabajando con sus médicos mientras incorporan los movimientos tibetanos, frecuentemente encontrando que los tratamientos convencionales se vuelven más efectivos o que pueden reducir la dependencia de medicamentos. Los médicos progresistas están comenzando a reconocer el valor de estos enfoques integrativos. Dr. James Mitchell, ortopedista en Nueva York, ahora recomienda rutinariamente los movimientos tibetanos a sus pacientes con dolor de rodillas. He visto demasiados pacientes experimentar mejorías dramáticas para ignorar estos métodos, explica. Como médico, mi trabajo es usar todas las herramientas disponibles para ayudar a mis pacientes, y estos movimientos claramente funcionan. Esta integración de sabiduría ancestral y medicina moderna representa el futuro de la atención sanitaria. En lugar de ver las tradiciones antiguas y la ciencia moderna como opuestas, los investigadores están descubriendo que frecuentemente se complementan, proporcionando enfoques más completos y efectivos para la sanación. Los movimientos tibetanos que te he compartido hoy representan más que técnicas para el dolor de rodillas. Representan una filosofía diferente de salud que enfatiza la capacidad inherente del cuerpo para sanarse cuando se proporcionan las condiciones correctas. Esta perspectiva puede ser transformadora no solo para el dolor específico de rodillas, sino para el enfoque general hacia la salud y el envejecimiento. Mientras que la medicina moderna excela en tratamientos de crisis y intervenciones agudas, las tradiciones como la medicina tibetana ofrecen herramientas poderosas para la prevención, el mantenimiento de la salud y el tratamiento de condiciones crónicas. La combinación de ambos enfoques puede proporcionar lo mejor de ambos mundos. Los 3 movimientos tibetanos que has aprendido hoy han transformado las vidas de miles de personas durante los últimos años y han mantenido las rodillas de los monjes tibetanos fuertes y libres de dolor durante más de 2 milenios. Con práctica consistente, atención consciente y paciencia, estos mismos movimientos pueden transformar tus rodillas y tu vida también. El camino hacia rodillas libres de dolor no tiene que ser complicado o caro. A veces, las soluciones más poderosas son también las más simples, preservadas por la sabiduría de culturas que entendían profundamente la capacidad de sanación del cuerpo humano. Los monjes tibetanos nos han dado un regalo extraordinario en estos movimientos, y ahora tienes las herramientas para reclamar la salud y vitalidad de tus rodillas
para el resto de tu vida.